y no la mía, Señor. En el nombre de Jesús, yo creo que cada semana tú traes una palabra fresca, que cada día tú nos hablas, tú quieres que te acompañemos. Cada día tú anhelas, Señor, que tengamos un encuentro contigo. He aquí, tu pueblo que viene a escuchar es tu palabra y no la mía, Señor. Gracias porque sé que tú traes algo nuevo para cada uno de nosotros. Y como dice tu palabra, que todo obrará para bien de aquellos que amamos a Dios. Aún inclusive lo malo, todo va a obrar para bien. En el nombre de Jesús yo creo que aquellos que me robaron, aquellos que me estafaron, aquellos que se burlaron de mí, aquellos que me traicionaron, eso, Señor, va a obrar para bien. En el nombre de Jesús, Señor, toda nuestra vida la ponemos en tus manos. Amén. Amén. Bien, puede tomar asiento. Bien, bueno, aquí estamos reunidos en el nombre de Jesús. Su palabra claramente nos dice que donde dos, mínimo dos. Aquí hay ¿cuántos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, más otros 40 que vienen en la vía. Creyendo en el nombre de Jesús, eso viene. Ya Jesús está en medio. Siempre recuerdo ese primer día. Ese primer día era en casa de mi madre que nos reunimos. El pastor me decía de Venezuela: Ovidio, vete al parque allá abajo, a las plazas, predica el evangelio. Y yo: pastor, Dios mío, me sentía con esa presión. Yo digo: bueno, vamos a empezar aquí nosotros, en casa de mi madre. Y estaba mi abuela, los 2 niños, mi esposa y yo parado al frente predicándole a ellos. Yo: bueno, aquí empezamos en el nombre de Jesús. Estamos obedeciendo un llamado que Dios nos hizo desde Venezuela. Y continuar aquí pues ese legado, como dijo Jesús, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ya eso me lo tenía. Bueno, Señor, pero ¿de qué manera yo voy a servirte? Nosotros antes de venir aquí pensábamos, lo teníamos en planes: bueno, vamos a España, vamos a buscar calidad de vida, nos va a ir chévere, nos va a ir muy bien. Pero una vez que llegamos aquí, la cosa como que no pintaba como lo imaginábamos allá. Desafíos, trabajos en negro que no me pagaban, que esto, lo otro, de que el día a día, el clima, el frío, el calor, el bullicio, la gente, tráfico, que tienes que pagar las cuentas, que si no pagas te endeudas, que si no te meten en listas de AFNEF, que si no te llaman y te revientan los teléfonos. Entonces vivir esa pesadilla, yo digo: Dios mío, si Dios nos soltó una palabra, ¿por qué entonces tengo que yo pasar estos procesos tan difíciles? Y allí entra Satanás y en la mente me ministraba y me decía: ¿dónde está tu Dios? Y allí yo, en esos momentos, lo que hacía era doblar mis rodillas y decirle: Señor, aquí está mi vida. Si tú nos enviaste aquí con un propósito, yo creo en esa palabra, yo la creo. Pero dame las fuerzas para poder sobrellevar cada situación que esté viviendo. Y mira, desde el 2021 hasta el sol de hoy, Dios nos ha sostenido. Y el mensaje que hoy quiero impartir, pues antes de iniciar, pues básicamente se trata de eso. Pero antes, quiero que sigamos honrando a Dios y dándole honor a través de lo que dice en su palabra, Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí hay algo que Jesús nos enseña, o la palabra de Dios nos enseña a través de este libro, Proverbios, escrito por un rey de Israel, un hombre multimillonario. Dice que allí en el libro de Éxodo, el tabernáculo, yo estuve sacando los cálculos, el tabernáculo de reunión tiene ahora aproximadamente un costo por encima de 136 millones de euros. Hablándote de 1 tonelada de oro, de la cual se usó para moldear todos los detalles del tabernáculo de reunión. Imagínate, más de 136 millones de euros, una iglesia. Sería espectacular tener una iglesia de más de 136 millones de euros. ¿Cómo sería? Yo me imagino un monumento, ¿no? Algo gigantesco, parking para
¿para cuánto? 3.000, 4.000 coches. Un auditorio interno para más de 20.000 o 30.000 personas. Todo lo que es sonido, ingeniería, audiovisuales, adoración, instrumentos, butacas, los baños. Claro, todo detalle. Mira lo que hizo este hombre llamado Salomón, las mejores ofrendas que hacía a Dios. Este hombre, un ejemplo. Y este hombre, con todas sus riquezas, con todo lo que tenía, con el temor de Dios, mira lo que nos está diciendo: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. Mira la confianza que nos desafía esta palabra. O sea, desafío a la confianza en que si nosotros honramos a Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Nuestros graneros se van a llenar con abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto. Ahora bien, mira, fíjate esto. Estamos en una realidad en la que este sistema nos absorbe y que la tendencia por colocártelo de cada 10 personas, 8 están atravesando por un proceso de deuda porque tienen que ponerse al día con los pagos. Estoy seguro. Entonces fíjate qué es lo que está sucediendo aquí. Entra la voz del enemigo o la voz de Satanás diciéndote: paga tus deudas primero y después te pones a cuentas con Dios. No pasa nada, deja que pase el tiempo, un día a la vez. Satanás es experto en meter la palabra de Dios para no permitir que nosotros nos llevemos esta bendición. Ahora bien, tú dirás, si yo le doy honra a Dios con mis diezmos y con mis ofrendas, entonces no voy a poder completar para el pago del piso, o no voy a poder completar para el pago de los servicios. Y fíjate que es un desafío, por eso es que estoy diciendo, un desafío a la confianza. Y he visto testimonios de personas que han empezado a vivir un día a la vez, a empezar a crear orden en sus finanzas. Es decir, día lunes tú te levantas y empezar a eliminar gastos innecesarios. Una de las educaciones financieras es que yo vi en un observador financiero, uno de sus consejos, él decía que tú miras un par de zapatos, ¿verdad? Te gustan, espera 7 días, si los quieres de verdad. Si en ese transcurso de 7 días se te quita la emoción de comprar los zapatos, entonces era solamente una vanidad. Entonces te ahorraste 120 o 150 o 200 euros por un par de zapatos. Y allí es donde nosotros vamos ejerciendo el autodominio financiero. Y eso es de Dios, eso no es de Satanás. Poder tener autodominio en referencia a las cuestiones financieras. Ahora bien, hablando de esta realidad, estamos en este sistema que siempre nos está absorbiendo, y allí es donde nosotros tenemos que practicar un %, siempre lo digo, ese % de obediencia. Bueno, está bien, yo voy a apartar lo que a Dios le corresponde, y a mí como hijo de Dios tengo que saber tener la paciencia para heredar esta promesa. Y romper ese hielo, romper ese cerco, requiere de mucha fe, de verdad. Porque si somos realistas, tenemos que vivir el día a día, tenemos que seguir pagando cuentas. Pero cuando viene aquí Dios y te desafía a que le honres, y eso es algo que yo no voy a preguntar individualmente, eso es algo que te tienes que preguntar a ti mismo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos y llenos con abundancia? Amén. Amén. Solamente mi consejo es: llénate de un poquito de fe como el grano de mostaza, y ahí es donde vamos a poder experimentar este granero de abundancia. Aquí es donde vamos a poder experimentar que nuestros lagares rebosarán de mosto. De verdad que en este sistema llegar a este nivel es admirable, y vamos a ser admirados por aquellas personas que dicen: ¿cómo hace para poder vivir de esta manera? Y ahí es donde sale nuestro testimonio, Dios. Amén. Así que vamos a tomar 2 minutos para pasar por las ofrendas. Si has traído de forma voluntaria tu ofrenda, eso sí, hay que tomar en cuenta que esto es un acto voluntario entre Dios y tú. Esto no es algo que yo estoy diciendo por manipulación ni por timación.
sino que es algo en la que tú, con Dios, vas a poder experimentar su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra que dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, Señor, porque tú amas al dador alegre. He aquí tu pueblo, Señor, quien ha venido a presentar este acto de adoración, diezmos y ofrendas delante de tu presencia para la expansión de tu reino. No solamente para el acondicionamiento, sino también para la calidad, el bienestar, los planes que tú tienes para con nosotros, Señor. Tu palabra nos dice claramente que tus pensamientos están por encima de los nuestros. Tu palabra dice que tus planes son planes de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos, Señor. Hacemos este acto como un sacrificio vivo que sube con incienso delante de tu presencia, olor fragante, Señor, así como ofrendó Adán, así como ofrendaron estos hombres a Abraham, así como ellos lo hicieron con alegría, como lo hizo Jacob, Señor, en sacrificio de obediencia. Asimismo te presento tu pueblo. Acuérdate de ellos, Padre Santo, bendíceles, multiplícales, Señor. Colócales en sus corazones el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que de esa forma puedan experimentar esa sobreabundancia que tú nos has prometido, Jesús. Te pido en el nombre de Jesús que nos des esa paciencia y que podamos ser imitadores de aquellos, Señor, que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Te doy gracias, Señor. Amén. 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 Bueno. Ay, Dios mío. ¿Estamos listos? Sácame con vida de aquí, Padre, que no me apedree este pueblo. ¿Cómo están las redes sociales? ¿Ya están activas? Muy bien. Asimismo, pues quiero darle la bienvenida a esas personas que nos están viendo por las redes sociales y un fuerte aplauso al Espíritu Santo que está en este lugar. Estamos en un espacio que siempre se predica de la palabra de Dios, se predica del Evangelio. ¿Y qué significa Evangelio? Buenas noticias. Siempre aquí cuando vengas a escuchar una palabra de parte de Jesús, nunca vas a escuchar una mala noticia de Él. ¿Por qué? Porque son las buenas nuevas. Estamos obstinados, estamos asqueados de escuchar malas noticias, guerras, que mataron a que se metieron, que un atentado, que bombas, que... Entonces el sistema se encarga de que nosotros vivamos siempre en ese temor. Y vivir en ese temor, ¿qué sucede? Naturalmente nos paralizamos y no podemos continuar ante la palabra de Dios, ante lo que Dios dijo que Él iba a hacer de nosotros. Y de hecho incluso me atrevo a decir que ya está haciendo cosas grandes en cada uno de nosotros. Título del tema de hoy: si tú no vas, yo no voy. Ahora repite usted conmigo: si tú no vas, yo no voy. Ahora bien, antes de continuar, quiero que sintonices bien esos oídos y tus ojos miren la palabra que Dios va a impartir esta mañana, no a través del celular. Así que si tienes ese celular sonando o ese teléfono sonando, ¡clac!, colócale silencio o en vibrar. Moisés tuvo una conversación con Dios en el libro de Éxodo 33:15. Dice: si tu presencia no va conmigo, entonces... ha superado el nivel recomendado. Muy bien, hay mucha humedad. Señor, no permitas que esa humedad nos traiga sueño, ni nos quedemos dormidos. Amén. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Fíjate la dependencia clara que Moisés está diciendo a Dios. Pero si entendemos un poco la historia de Moisés, ¿quién fue Moisés? ¿Qué hazañas hizo ese hombre? Moisés era un hombre buen mozo, bien parecido, corpulento, musculoso, así hermoso como yo. Mentira. Pero también dice que él tenía
¿cómo se llama lo que está debajo de la lengua? Un frenillo. Lo tenía un poquito más corto, digo yo. Porque dice la Biblia que él era gago. O él era, perdón, tartamudo. Es lo mismo, ¿verdad? Gago que tartamudo, ¿no? Bueno, parecido. A él se le trancaban las palabras. Y él, en su conversación con Dios, antes de llegar aquí, Moisés le decía, Señor, pero ¿cómo tú me estás llamando a mí si yo soy tartamudo? No, me cuesta. Le costaba desenvolverse, le costaba emplear palabras para poder darse a entender o darle a entender al pueblo el mensaje de Dios. Dios le dijo, tranquilo, yo te soluciono ese problema. Te voy a colocar a tu hermano Aarón, que es un hombre letrado, un hombre estudiado, que conoce y sabe cómo llegar a la gente. Vale, ok. Entonces estaba Moisés, ese hombre hermoso, corpulento, bello, ojos lindos como yo, mentira, con su bastón, pero al lado tenía a su escudero, a su hermano, Aarón. Aarón era el que hablaba por Moisés. Era como decir, la voz de Dios entraba a Moisés y Moisés la transfería a Aarón y Aarón hablaba al pueblo. Y era una cadena de mando totalmente ordenada. Mira lo que sucede aquí. Antes de que Moisés le dijese a Dios, Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Antes había sucedido un acontecimiento muy desagradable. Un acontecimiento que ofendió mucho la integridad de Dios. Dice que Moisés había ido al monte Sinaí, arriba, al monte de Hebrón, o el valle de Hebrón, lo que en catalán se dice Val Hebrón, ¿verdad? Val Hebrón. Allí, en Sinaí, miles de metros sobre el nivel del mar. La compresión, la presión atmosférica, la falta de oxígeno. Ese hombre estuvo allá 40 días y 40 noches. La Biblia no dice si comió o bebió, pero me atrevería a decir que pues él ni comió ni bebió. Fue un ayuno prácticamente. Y en ese momento, allí Dios, teniendo conversación con Moisés, les dio las tablas de la ley. Los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? El primero, el más importante, ¿cuál es? Amarás al Señor con toda tu ¿qué? Con toda tu mente. Eso es. Con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu ser. Amarás al Señor tu Dios. Primer mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese fue un segundo mandamiento que metió Jesús allí. Es decir, el amor a Dios se refleja en el amor hacia el prójimo. Es algo que van proporcionalmente unidos, es algo diametral. El tercer mandamiento, aquí estamos repasando un poquito de cátedra. No robes, no mates, no hurtes, no dirás falsos testimonios, no adorarás a otros dioses, no te postrarás delante de esos otros dioses. ¿De qué otros dioses se está hablando aquí? Postrarse. ¿Ante quién? Estatuas. Dijes, cositas. Mira lo que está diciendo, él es celoso. Aquí en el libro de Éxodo también habla claramente de que ellos dice que las estatuas tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. Aquí claramente Dios está diciendo que eso está penalizado por él, de adorar a otros dioses. No mientas, no robes, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no codicies. Y esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel antes de que Moisés llegase a esto. El pueblo de Israel, mientras él estaba arriba en el monte, arriba en la montaña, estos israelitas tercos, eso era con ellos, eso no sucede aquí con nosotros. Ellos le preguntaron a Aarón, Señor, no sabemos nada de Moisés, no sabemos nada de este tío que está allá arriba, no sabemos si murió. Te pedimos que nos traigas a un Dios, a alguien a quien podamos adorar. Aarón era un hombre de Dios y pusieron en duda la identidad o mejor dicho, todo lo que le estaban pidiendo a Aarón se puso en duda su identidad. Divarió. ¿Qué le dijo Aarón a esa gente? Dijo, bueno, agarren a sus hijos, quítenle los collares, los anillos, todo lo que sea de oro, tráiganmelo, porque yo lo voy a derretir,
para luego esculpir un becerro de oro. Mira lo que está sucediendo aquí. Idolatría total y rotunda. Adoración a un becerro que ellos convirtieron en un dios. Resulta que entraron, adoraron, hacían fiestas, dice que habían perversiones sexuales, había cualquier cantidad de desastre. En eso, Dios le dice a Moisés: tengo una ira, tengo una rabia hacia este pueblo que yo mismo creé, que no puedo soportar el pecado que están haciendo. Y Moisés: ¿qué pasó, Señor? Ve. Cuando Moisés llega a ese lugar, mira el desastre de la gente. Moisés dice que tiró las tablas de la ley, rompió las tablas de la ley que Dios le dio. Y luego Dios le dijo a Moisés: voy a destruir a este pueblo. Ahí Moisés dice que empezó a interceder por el pueblo como sacerdote. Señor, no destruyas a este tu pueblo que tú mismo creaste. Total que bueno, Dios tuvo misericordia. Y resulta que ya estaban preparados para ir a la tierra prometida. Y aquí dice que si tu presencia no va conmigo, entonces no nos saques de aquí. ¿Cuántos de nosotros quieren una tierra prometida? Y cuando digo tierra prometida me refiero que tengas una buena cuenta sustentada en tu banco, que llegues a casa y que tengas bienestar, no te preocupes por los pagos, que eso se paga solo, que vas a planificar año tras año, 2 salidas, 2 viajes, que tengas tu coche pagado, que tengas todo, que tengas negocio próspero. Eso puede ser una tierra prometida. O para otro no, pues la teoría de la relatividad, pero la tierra prometida para ellos representaba llegar a una tierra donde fluía leche y miel. Representaba llegar a una tierra que estaba bien amurallada, tenía mucha protección, tenían seguridad, tenían calidad de vida. Pero aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que por más tierra prometida que busquemos, por más calidad de vida que busquemos, si la presencia de Dios no está con nosotros, es triste. Muy triste. Entonces, ¿qué es lo que quiero enseñar con esto? Un ejemplo que sucede habitualmente. La semana pasada en el Splau, ¿cómo es ese centro comercial los que han ido? Así, un fin de semana, mucha gente. O el Anecblau. Bueno, un niño iba con sus padres caminando, agarrado de la mano, y como había demasiada gente, mira, bastó y sobró que el niño hiciera esto, de la manito de papá. Pero eso fueron 3 segundos y el papá pegaba en el móvil, viendo, pasando el dedo, ya. 5 segundos, el niño se alejó, X, pero tú ves que el niño iba alegre, contento, viendo las jugueterías, las cuestiones, los locales, y todo era hermoso, había de todo. Estaba como en una tierra prometida. El niño soñaba con quiero este iPhone, quiero jugar allí, quiero esto, cómprame zapatos. Entonces, pero cuando se dio cuenta que no estaba papá con él allí, ¿qué creen ustedes que le sucedió a ese niño? Se asustó, entró en pánico, tuvieron que llamar a los agentes de seguridad para ubicar dónde estaba el niño. Y es lo que sucede con nosotros. O fue lo que sucedió con Moisés. Tenía una tierra prometida, tenía de todo, pero si no tiene el Padre, todo eso se vuelve lúgubre, todo eso se vuelve invaluable. Y es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Llegar a una tierra prometida, pero en la presencia de Dios. Amén. Dios te está ofreciendo a ti una tierra prometida. Y aquí yo estoy viendo bendiciones sobre cada uno de ustedes. Amén. Pero sé que detrás de esa bendición hay un desierto. Un desierto que cada uno tiene asignado de parte de Dios. Déjame decirte que no es Satanás. Ahora ya Satanás no tiene nada que ver en tu vida. Ahora es Dios quien te está llevando a un desierto. Óigase bien. Los desiertos son de Dios. ¿O no? ¿Qué fue lo que sucedió con esta gente en el pueblo de Israel? Dios los llevó al desierto. Ellos salieron de un lugar hostil, siendo oprimidos, y Dios le dijo: te llevaré al desierto. Pero no vamos a caer en el error, eso no va a suceder aquí, de renegar de Dios. Ahora, este punto que quiero desarrollar es tu desierto. Repite conmigo: mi desierto es el preámbulo a la bendición de Dios.
Y ahí es donde está la clave de recibir la bendición de la tierra prometida en la presencia de Dios. No quiero tierra sin tu presencia. ¿Qué significa presencia en el original hebreo? Panim. Panim es cercanía, cara a cara, intimidad. Es decir, tener una relación con Dios como si fuera un amigo. Aquí lo dice claramente que Moisés, cuando iba a la presencia de Dios, Dios hablaba con él cara a cara. De cerca, de cerquita. Era un acompañamiento diario y constante. Mira lo que está sucediendo aquí. El pueblo, cuando quería ir a pedir una petición a Dios, iba a Moisés: Señor, queremos que nos bendigas con esto, con aquello. Moisés iba a Dios, hablaba cara a cara con él, y Dios traía la respuesta. Pero ¿sabes lo que sucede ahora en la actualidad? Como ya no hay que ir a un lugar determinado para buscar de la presencia de Dios, la presencia de Dios está dentro de tu corazón. El apóstol Pablo nos enseña aquí, nos dice: ¿acaso no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo, el cual habita en vosotros? La cuestión es, o el problema es que no lo reconocemos. Que cuando estamos en un desierto se nos olvida que Él está allí. Que cuando estamos pasando necesidades, dudas, incertidumbres, inconstancias, pasividades indiferentes, allí se nos olvida que Dios está allí con nosotros. Entonces a veces somos como Israel. Queremos tierra prometida, wifi, aire acondicionado, dinero, bendición financiera, coches, todo, pero la presencia es que muchos cristianos quieren las bendiciones, pero se olvidan del que bendice. Aquí voy a contar 3 verdades poderosas en este texto, y la primera es que la presencia es lo más importante antes que la promesa. Estaba conversando con un compañero que está pasando un momento difícil, un momento muy, muy difícil. A veces duerme en la calle, a veces tiene que buscar un refugio, a veces trabaja al día, lo que trabaja en el día come, lo que no trabaja no puede comer. Pero aún así yo admiro la fe de ese hombre. Dice: sea que tenga o sea que no tenga, bendito sea el nombre de Dios. Yo admiro la fe de ese hombre, y está pasando, es una realidad actual. No solamente con ese hombre, puede suceder con cualquier persona. Mira la gracia o la misericordia que ese hombre atribuye a Dios. Porque fácilmente cualquiera puede decir: pero ¿dónde está Dios allí? Porque la voluntad de Dios es que ninguno de nosotros pase trabajo. La voluntad de Dios es que ninguno de nosotros tenga que padecer esas vicisitudes. Pero aquí Pablo nos enseña algo muy clave. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, como tener abundancia o escasez. Entonces aquí, si nosotros le atribuimos a Dios la gloria en medio del desierto, déjame decirte que la promesa está más cerca de lo que tú te imaginas. Sabes que en muchos casos somos nosotros los mismos culpables de que la promesa se retarde. ¿Por qué, Ovidio? Por la queja, por el mal agradecimiento, tal cual como sucedió en Israel. Esta gente terca se quejaba: nos hubiésemos quedado allá en Egipto, allá comíamos langostas, allá estábamos, pero eras esclavo. Estabas en manos de Satanás, hacían contigo lo que les daba la gana. Ahora eres libre. Estás comiendo maná del cielo gratis y todavía te estás quejando. Y ahí es donde nosotros reflexionamos. Número 2, la presencia es lo que nos distingue. En Éxodo 33, 16 y 17, aquí encontramos esta definición clave en la que se va a distinguir cómo saber si Dios está con nosotros en medio del desierto. Y dice: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Si yo tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado
haz gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Aquí creo que no me siguieron la onda. Fíjate bien, aquí lo que nos va a distinguir claramente que Dios está con nosotros, su acompañamiento en medio de las dificultades. Es decir, ¿qué está hablando tu boca? La tendencia o la inclinación es, ¿por qué tengo que pasar esta situación? ¿Por qué esto? ¿Por qué no? Cuando Dios se evidencia en ti, las palabras de tu boca serían, Señor, gracias. Porque por alguna razón tú me estás haciendo pasar por este desierto. Gracias porque por circunstancias de la vida, aunque yo no lo deseo pasar por esto, pero yo lo voy a poner en tus manos. Porque sé que si lo coloco en tus manos, me va a ir mejor. Porque yo sé que el futuro y el bienestar que tienes para mi vida me va a llevar a otro nivel. Porque sé que este proceso que estoy viviendo, no es mi destino final. Y es lo que sucedió aquí con esta gente. Aquí no depende de una buena iglesia, no depende de una música que viene de una pista, de una corneta. No depende del pastor, sino de quién creen ustedes que depende todo esto. De la presencia de Jesús, de la presencia del Espíritu Santo. Así que el llamado es, no menosprecies el proceso, no menosprecies las pequeñas cosas, no menosprecies la aflicción que estás viviendo. Colócalo en manos de Dios porque Él te está mirando, Él está contigo y está dentro de tu corazón. Y el tercer punto, es mejor el desierto con Dios que una tierra prometida sin Él. Yo pregunto, ¿cuánto de nosotros estamos atravesando un desierto? Yo soy el único, aquí hay otro más. Solo dos. Oye, qué bendición. Si estás en la tierra prometida, por favor, acuérdate de los pobres, de los que estamos aquí pasando ese proceso. Cada uno de nosotros está atravesando un desierto. Y el mensaje que Dios nos deja hoy, ama tu desierto, ámalo, abrázalo. Porque cuando vengan esos días de promesa, esos días de sobreabundancia, tú mires atrás y digas, mira de dónde Dios me sacó, mira dónde estoy. Ahí es donde Dios se lleva la gloria, ahí es donde Dios se va a lucir en tu vida. Entonces, ¿qué sucede? El desierto con el rostro de Jesús, cara a cara con Él, es lo que más debe importar en la vida de nosotros, de los que creemos en Dios, los que le creemos a Él. Un loco se para aquí a predicar un mensaje que no tiene sentido, pero es un mensaje que viene totalmente respaldado por Él. Mateo 28:20. Aquí Jesús nos prometió estar con nosotros siempre. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que hoy quiero que le digas a Satanás, no tienes arte ni parte en mis pensamientos. Quiero que le digas a Satanás que este proceso es puesto por Dios, no por él. Porque todo obra para bien de aquellos que amamos a Dios. Amén. Satanás escucha también. La palabra de Dios dice, los demonios creen y tiemblan. Ellos se sujetan. Entonces tú tienes que combatirlo con palabras. El Satanás entra a tu mente para ponerte argumentos de derrota, argumentos de duda, de mentira, pero tú hablas la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, nada es imposible para Dios. Estoy viviendo una situación difícil, una situación de incertidumbre, pero en todo y por todo he sido enseñado. Prosigo a la meta, olvido lo que queda atrás. Es declarar la palabra. Ovidio, me preguntan, ¿y cómo hago yo para leer la Biblia? Porque estoy leyendo algunas cosas y se me olvida o no entiendo. Bueno, yo les digo, empieza a leer los primeros 4 evangelios. ¿Cuáles son los primeros 4 evangelios? El libro de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Cada día léete un capítulo. Entonces, ¿pero cómo es eso de capítulos? Me pregunta. Bueno, capítulo, tú sabes que la Biblia tiene bastantes números. Los versículos son los números pequeños y los capítulos son los números más grandes. Entonces tú tienes que leerte, cuando veas el capítulo 1, léete todos los números pequeños. Cuando hayas terminado eso, entonces
haz o realiza una pequeña oración. Escribe lo que aprendiste de ese capítulo y al final pues haces una pequeña oración. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, ¿cómo orarías tú conforme a ese pequeño versículo? Bueno, yo le diría, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, pero conversa con Dios. Señor, tu palabra dice en este versículo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo yo puedo lograr llegar a creer en eso? Te pido que me ayudes, aumenta mi fe, perdona mi incredulidad. Es una conversación con Dios cara a cara. ¿Y cuándo debo hacer eso, Ovidio? ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso tienes que hacerlo todos los días. Cuando te levantas en la mañana, cuando vas al trabajo, si vas en el tren, te colocas tus cascos, que ahora es la moda, todo el mundo se coloca los cascos, bueno, y ahí vas escuchando palabra de Dios o vas sollando. Pero es una práctica que te va a ayudar a liberarte de toxinas de la mente para meter medicina de parte de Dios. Amén. Entonces es un ejercicio que hay que hacer día a día. Practicar la palabra de Dios, llenarnos de ella, porque eso va a ser un bienestar para nuestro cuerpo, medicina a nuestros huesos. Y naturalmente va a cambiar nuestra perspectiva y nuestra forma de ver las cosas. Entender que Dios no quiere enviarnos solamente provisión, porque Él nos va a enviar provisión y ya nos está proveyendo de lo que Él tiene. Pero entender también que Dios quiere estar con nosotros. Ahora mismo, ahí donde estás, cierra tus ojos. Quiero que te des un abrazo y dile, Señor, quiero que estés conmigo. Señor, quiero que me acompañes. Y asimismo, quiero que te preguntes, ¿estoy realmente siendo agradecido con tu presencia? Quiero que pienses un poco sobre el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Estamos avanzando conforme a la voluntad de Dios? ¿Estamos agradeciendo en medio del desierto? ¿Queremos solo resultados tangibles o queremos solo presencia de Dios? Entonces, el llamado final es este. Señor, si tu presencia no va conmigo, entonces no me lleves. Señor, yo no quiero predicar, no quiero liderar, no quiero cantar, no quiero avanzar si tú no estás conmigo, Señor. Te pido perdón porque no he sabido hacer las cosas a tu manera, sino he querido hacerla a mi manera, en tus fuerzas, en mis fuerzas, perdón. He querido hacerlo como he aprendido desde pequeño. He querido hacerlo bajo mis decisiones sensacionalistas y no bajo tu palabra. Te pido, Señor, que me acompañes en cada paso que yo dé, porque dice tu palabra que mejor es un paso contigo que 1000 sin ti, Señor. Amén. Amén. Y para cerrar, la mayor tragedia no es el desierto, es caminar sin Dios. Bendiciones. Un aplauso.